Queridos hermanos, la gracia y la paz de Dios repose en cada corazón presente en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a meditar un momento juntos. Vamos a ir pensando paso a paso con respecto al tema que ya está proyectado aquí en las pantallas. Debido a nuestra relación con el primer Adán. Yo creo que durante estos días hemos venido tocando paso a paso estos puntos, pero vamos a dar un repaso juntos, meditando en los textos que el Señor nos ha dejado aquí en la Sagrada Biblia. Debido a nuestra relación con el primer Adán. Ya sabemos que hay dos Adanes. El Adán que pecó en el jardín del Edén y el Adán que salió victorioso desde el Getsemaní. El Getsemaní, el Calvario, ese Adán que vino a restaurar todo lo que hemos perdido en el primer Adán. Así que vamos a ver más adelante, a ver, por favor, alguien me puede ayudar allí proyectando. Ahí hay un versículo y hay un párrafo del testimonio. Un versículo que dice en Isaías 43, 27, la cual también presentó anoche el pastor Santos Saldaña. Un versículo muy preciso que no tiene nada que ver incluso con una mala conexión de textos, ni siquiera con una mala interpretación. Este texto se habla directamente de Adán. Dice la Biblia aquí, Isaías 43, 27, tu primer padre pecó. ¿Quién pecó? Dice, el primer padre, o sea, tu primer padre, mi primer padre. Revisé este texto para ver, de repente es forzado poder decir que es Adán. Hasta el mismo comentario bíblico lo muestra que habla acerca de Adán en la creación. Este libro de Patriarcas y Profetas, la página 27, nos habla acerca de que se relaciona con este texto que acabo de mencionar. Dice Adán, padre y representante de toda la familia humana. Entonces, Adán dice que es nuestro primer padre y es nuestro representante, es el representante de la humanidad. Por eso que cuando Dios creó tanto a Adán y a Eva, los dos tenían el mismo nombre, los dos se llamaban Adán, porque Adán significa representante de la humanidad. Entonces, por eso este párrafo nos dice que Adán es padre y representante de la humanidad. Entonces, si nuestro primer padre, que es Adán, pecó, si él es nuestro representante, entonces tiene que ver algo con nosotros. Porque no creo que los que estamos presentes o los que nos están escuchando por las redes sociales, su antepasado sean otra generación, otros seres. Todos venimos de Adán. Adán es nuestro representante, es nuestro padre y el padre que pecó en el Edén. Hasta ahí estamos con respecto a esta introducción de esta exposición. Vamos a seguir más adelante. El siguiente párrafo, quiero que podamos considerar detenidamente este párrafo que está en Conflicto de los Siglos, la página 523. Dice, la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. ¿Qué se había perdido? La inmortalidad. Dice, Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. ¿Qué es lo que quiere decirnos este párrafo? Dios,
cuando creó a Adán y a Eva, según Génesis 1:28, le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Lo que está diciendo allí, que Dios, cuando creó a Adán y Eva, es para que pueda llenar la tierra y administrar a toda su creación. Por eso cuando Dios creó al hombre, le puso en el jardín del Edén. El jardín del Edén es una representación de los demás Edenes que Dios quería llenar toda la tierra. O sea, Dios quería llenar la tierra de seres santos, de seres inmortales. Este era el plan original de Dios. Isaías 45:18 nos dice que la tierra fue creada para que sea habitada. Y la habitación de la tierra era para que se llene de todos los seres santos e inmortales. Porque Adán tenía que extender su generación con seres inmortales y santos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el párrafo del testimonio. Pero aquí ya nos muestra, según el párrafo, nos muestra un problema. Dice que cuando Adán pecó, cuando Adán transgredió la santa ley de Dios, no podía transmitir a su posteridad lo que no tenía. O sea, de ahí en adelante, Adán ya no podía transmitir a su generación, no podía llenar la tierra de seres santos y de seres con inmortalidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay un problema que sucede en el caso de Adán. Vamos más adelante. Por favor, allí, el que me está colaborando. Muy bien. Ahora, si Adán es nuestro representante, si Adán es nuestro padre, si Adán es nuestro primer padre que pecó en el jardín del Edén, si Adán en su estado de santidad iba a transmitir, iba a llenar la tierra de seres santos inmortales, ahora, ¿qué recibimos? Hay dos palabritas aquí. ¿Qué recibimos y compartimos de Adán debido a nuestra relación con él? Dos cosas. ¿Qué recibimos y qué compartimos? Por otra cosa podemos decir que yo recibo de Adán y bueno, Adán se queda libre y yo llevo esa responsabilidad. Pero lo que está diciendo aquí, según el párrafo que vamos, los párrafos que vamos a leer, es qué recibimos y qué compartimos con Adán o qué recibimos de Adán. Dice así, Conducción del Niño, la página 447, dice: debido a su relación con el primer Adán. ¿Cuál Adán? Ese Adán ese primer padre que pecó. Ese Adán nuestro representante. Ese Adán que fue creado de tierra roja. Así dice que Adán fue creado de tierra roja. Adán significa que un hombre que fue creado de tierra roja. Ese Adán que fue creado, ese Adán que pecó, ese Adán que ya no pudo transmitir a su posteridad la inmortalidad que Dios le había dado bajo una condición de la obediencia a la santa ley de Dios. Ese Adán, dice, nosotros debido a nuestra relación con ese Adán, todos recibimos, todos los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. ¿Qué recibimos, hermanos? Culpabilidad y sentencia de muerte. Todos los que descendemos de Adán, todos los que somos descendientes del primer hombre que pecó, recibimos culpabilidad y sentencia de muerte. Ahora vamos a leer Fe y Obras, la página 91. Dice, Adán pecó, nuestro primer padre, y los descendientes de Adán, levanten su mano los que no son descendientes de Adán aquí. Todos somos descendientes de Adán, ¿verdad? Los que nos están escuchando por las redes sociales, que levanten su mano ellos si no son descendientes de Adán. Todos somos descendientes de Adán. Y dice aquí, Adán pecó y los descendientes de Adán
comparten su culpa y las consecuencias. ¿Qué compartimos? Dice aquí, en lo otro recibimos, ahora compartimos para que no se quede en duda. Mira, el espíritu de profecía lo muestra en nuestras dos maneras. Primero dice que recibimos, ahora dice que compartimos con Adán tanto su culpa y las consecuencias de su transgresión. Dice, pero aquí hay algo importante. Así como ya hemos mostrado primero a Adán en su estado de santidad, ha tenido un problema. Ahora vemos, viene la solución aquí. Dice, pero Jesús cargó con la culpa de Adán. ¿Qué cargó Jesús? La culpa de Adán, de nuestro primer padre. Y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. ¿Qué dice que cargó el Señor? La culpa de Adán y nuestra culpa. ¿Y qué es eso? Aquí dice que el Señor dice ha cargado esto, y el segundo Adán viniendo el segundo Adán, refugiándose en el segundo Adán, podemos escaparnos de la penalidad de la transgresión. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver qué significa esa culpa o esa penalidad de la transgresión. Por favor, dice aquí, ¿qué es la culpa que recibimos y compartimos de Adán? Según Fe y Obra, la página 91, nos dice que esta culpa es la penalidad de la transgresión. Ahora la pregunta es, ¿qué es la penalidad de la transgresión a esa santa ley de Dios que ofendió a Adán en el jardín del Edén? Dice así, ¿qué es la penalidad de la transgresión? Voy a leer este párrafo. Dice, la transgresión de la ley de Dios hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es la penalidad de la transgresión? Es el castigo que el pecador debe recibir por la transgresión de la santa ley de Dios. Es el castigo que Adán iba a recibir justamente en ese momento que pecó y transgredió la santa ley de Dios. Esa es la culpa que ha recibido Adán, de las cuales nosotros también recibimos por nuestra relación con el primer Adán. El castigo es la muerte, porque eso lo dijo el Señor. Él lo dijo el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la penalidad de la transgresión. Ese es lo que es el castigo del transgresor. El castigo del transgresor era la muerte, y esa muerte tenía que sufrir Adán. Y esa muerte también, esa muerte hemos sido llamados nosotros para sufrir como descendientes de Adán. Dice, los transgresores resucitarán para sufrir la muerte, la penalidad de la ley que han quebrantado. Voy más adelante, otro párrafo. Por favor, el que me está ayudando allí. ¿Qué recibimos y compartimos por nuestra relación con Adán? ¿Qué recibimos? Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia, pero primero voy a leer esas dos filas, que es una expresión del párrafo de los testimonios. Dice, a consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. No dice que la muerte solamente le sufrió ¿quién? Adán. Sino dice que la muerte pasó a toda la raza
humana. No dice solamente a Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Nuestro primer padre, que es Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Qué entró por qué trajo entonces el pecado de Adán? La muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuántos hombres, hermanos? A todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron aquí? Adán. Ese pecado, la muerte no solamente se quedó en Adán. La muerte no se quedó en Adán. Dice que pasó a toda la raza humana, porque todos pecamos en Adán. ¿Qué quiere decir con esto? Este texto está hablando directamente que nosotros somos una generación de moribundos, una generación de mortales. Por eso dice aquí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, de generación en generación. No existe una generación en la Biblia en la cual la descendencia de ellos no hayan muerto. Ni siquiera los descendientes de Enoch. Ni siquiera los descendientes de Enoch, que no han sufrido la muerte, no han muerto. Ahí está Matusalén, aún de mucha edad elevada, pero murió. O sea, no existe una generación en el planeta Tierra que no haya sufrido la muerte. Todas las generaciones en todo el tiempo han sufrido la muerte. Y así seguimos sufriendo la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Adán, nuestro primer padre, representante de la humanidad. Pero esto no se queda allí. Miren lo que dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Dice, ¿quién pecó aquí? Hay uno que pecó, es Adán. Pero por el pecado de ese uno, ¿qué dice la Biblia? Murieron los muchos. Alguien me puede decir, pero los muchos no son los todos. Claro, yo puedo razonar así. Yo puedo ordenar la lógica de decir, oye, pero esos muchos no pueden ser los todos. Vamos a ir viendo la Biblia. ¿Qué es lo que significa la Biblia? No nos deja allí para hacer pensar otras cosas. Puede decir, pero los muchos no son los todos. Dice aquí, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. O sea, por la transgresión de un hombre, muchos recibieron la muerte. Ahora, quiero leer Primera de Corintios 15:22. Aquí, para que no nos deje allí, hoy, por eso muchos no pueden ser los todos. El Señor es tan sabio para no dejarnos en un vacío. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán, los muchos, ¿qué dice allí? Como en Adán, dice, todos mueren. O sea, no nos dejen ambigüedad, no nos deje allí un vacío. La Biblia nos dice, primero nos dice que por el pecado de uno, los muchos murieron. Pero aquí el apóstol Pablo dice también que por el pecado de Adán, todos mueren. Todos. ¿Solamente los adultos mueren? Hay niños que han muerto de 3 años, 4 años.
Hay niños que han muerto en el vientre de su madre. ¿Por qué mueren? Porque tienen un problema con la relación con Adán. Por eso aquí dice, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque en Adán todos hemos recibido la culpa y la sentencia de muerte. Todos hemos recibido esa penalidad. Todos estamos en Adán condenados a recibir el castigo. Y el castigo de la transgresión de la ley de Dios es la muerte. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y eso involucra tanto a pequeños y a grandes, no importando la edad. No importando la edad, porque dice, los muchos y los todos mueren. Amén, hermanos. Vamos a seguir más adelante. A ver, por favor, allí tenemos. Muy bien. ¿Qué muerte recibimos y compartimos con Adán? ¿Qué muerte recibimos de Adán y qué muerte compartimos con Adán? Para llevarla así, según los párrafos que he leído. Romanos 6:23 nos dice la paga del pecado, que es muerte. Apocalipsis 20:6 nos dice que la paga del pecado es la muerte segunda o la muerte eterna. Porque la paga del pecado y la muerte es la justicia retributiva de Dios. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte eterna. Entonces nosotros hemos recibido de Adán, no solamente por el pecado de Adán morimos temporalmente, sino por el pecado de Adán hemos recibido nosotros la muerte eterna. Porque esto es lo que nos dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Cristo vio el terrible peligro del hombre y determinó salvarlo por medio de su propio sacrificio. ¿Cuál es ese terrible peligro por la cual Cristo se dignó en dejar su trono? Se dignó en dejar su adoración en el cielo. Se dignó para venir a este mundo, en dejar la seguridad en el cielo y venir a la tierra. ¿Por qué Cristo, hermanos, dejó todo en el cielo para venir a salvar al hombre? Porque ha visto aquí el terrible peligro en la cual estaba pasando el hombre. ¿Y cuál es ese terrible peligro? Escuchen lo que dice aquí el siguiente párrafo. Por favor, es que allí me está. Ahí está. ¿Qué peligro vio Jesucristo para venir voluntariamente a este mundo para poder salvarnos? Dice aquí Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. O sea, hermanos, los textos que he leído antes nos dice que la muerte, Satanás no trajo la muerte. Satanás no vino a esta tierra solamente de visita. Satanás no vino a infectar este mundo con la muerte, no vino solamente de turista. La muerte no es un visitante solamente que viene, pasa, mata a algunos y se va. No. Dice aquí la Biblia que la muerte, Satanás vino aquí a la tierra, vino a establecer su reino. Satanás vino aquí a esta tierra, aquí en la tierra, en la mente del ser humano, vino a establecer su reino. El reino de la muerte. O sea que la muerte no solamente es un problema que viene como pasa el viento y lo lleva. Este mundo ha sido infectado por la maldad. Sin embargo, este mundo también ha sido visitado por Satanás. Visitado por Satanás y permitido por Adán. Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra. Donde estaba el trono de Adán,
Donde estaba el trono de Adán, Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra. Y vino a establecer su reino. Mira lo que dice aquí la Biblia. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. El reino de la muerte se estableció aquí en esta tierra. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando vio el peligro de la raza humana, los santos ángeles se pusieron tristes. El Señor Jesucristo, cuando el hombre pecó, empezó a interceder entre sus padres. Dice, entró en un eterno coloquio con el Padre, un íntimo coloquio. Él estaba rogando allí para venir a salvar a la raza humana. ¿Por qué? Porque él ha visto que el ser humano o la raza humana estaba en peligro. Porque Satanás había venido a esta tierra con la finalidad de establecer su reino de muerte. Mira lo que dice aquí, Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué tipo de reino vino a establecer aquí Satanás? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué vino a hacer Satanás aquí? Satanás vino, hermanos queridos, a edificar su reino. Vino a hacer su imperio. Ese imperio se llama el imperio de la muerte. Por eso Cristo vino con urgencia. Por eso Cristo vino de emergencia. Porque Él sabía que si Cristo abandonara este mundo, nosotros los seres humanos hubiésemos quedado, hermanos, perdidos eternamente, condenados a vivir en miseria, en desgracia, condenados a vivir, hermanos, en la suciedad del pecado. Por eso Cristo vino. Me voy urgentemente porque Satanás se fue a la tierra a establecer su reino. Y aquí vino a establecer su imperio. Eso dice la Biblia. Y vino Cristo a vencer al que era dueño del imperio. ¿Qué dice Génesis 3:15? Aquí se cumple. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo vino como venciendo para vencer. Vino, hermanos, para vencer, para derrocar al enemigo, para destronarle del trono que le quitó a Adán. Vino para quitarle, hermano, quitar a los seres humanos. Estoy hablando en términos humanos de quitar, porque Dios nunca va a forzar la voluntad. Pero Él vino, hermanos, para poder destronar a Satanás, que vino a establecer su imperio de la muerte aquí en la tierra. Mira lo que dice la Biblia. Siguiente. ¿Qué nos hizo Cristo al morir en la cruz? Mira lo que dice aquí, Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué vino Cristo desde el cielo con tanta urgencia, con tanta emergencia? Porque Él ha visto que Satanás vino a establecer su imperio de la muerte aquí. Si Cristo hubiese dejado de venir, nosotros estaríamos perdidos eternamente. Pero Cristo vino. Al morir en la cruz del Calvario, pagó todo lo que nosotros, pagó todas nuestras deudas. ¿Y qué hizo? Él abrió la posibilidad. Él nos dejó el camino abierto para poder regresar, salir de ese reino, de ese imperio de Satanás y volvernos nuevamente al reino de Cristo. Por eso vino Cristo. ¿Por qué? Porque vio el gran peligro que estaban pasando la raza humana, los descendientes de Adán. Porque en Adán hemos recibido la sentencia de muerte y la muerte eterna. Por eso debemos de dar gracias al Señor. Dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas o del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Porque nosotros hemos
hemos creído en ese poderoso Salvador. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:10? Es importante leer con cuidado este versículo. Dice: Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Porque Él ha visto, hermanos, que nosotros hemos recibido la condenación de muerte. Y Él ha visto que Satanás vino a establecer su imperio aquí en la tierra, en el ser humano. Por eso vino Él, ¿para qué? Para sacar la inmortalidad y la luz, para que todos podamos volver nuevamente al reino de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que no se desanimó para venir a este mundo. Gracias a Él, porque vio el peligro, que hemos recibido la condenación de muerte eterna. Él vino urgente a darnos vida, sacar la inmortalidad, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y por eso estamos aquí. Y los que nos están escuchando, los que todavía no han aceptado a este poderoso Salvador, les invito a que podamos juntos decirle amén a nuestro Señor. Y los que no han aceptado, decir: Señor, yo quiero esa inmortalidad que tú has sacado por la muerte que hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Mira, ¿qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Por eso vino Cristo, para poner, hermanos, de manifiesto a la inmortalidad, para que tú y yo podamos asirnos de Cristo y recibir la inmortalidad, para que nosotros como generación de pecadores podamos aferrarnos de Cristo y decir: en Cristo Jesús yo tengo la inmortalidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más? Recibimos de Adán, nuestro primer padre, recibimos y compartimos el juicio. Hermanos queridos, el juicio. Nosotros de ese juicio que pasó a Adán, eso nos dio a nosotros, por eso somos llamados nosotros a pasar un juicio. Miren lo que dice aquí, Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es ese uno? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En Adán nosotros estamos enjuiciados. En Adán tenemos un problema con los altos requerimientos de la ley de Dios. En Adán tenemos un problema de que no estamos en armonía con la misma vida de Dios, con el carácter de Dios. Mira lo que pasó con Adán. Mira lo que pasó con Adán cuando después de su pecado. Dice aquí: Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez. ¿Delante de quién estaban Adán y Eva después de su pecado? Delante del justo juez. Y esperaban la sentencia que merecía su transgresión. ¿Qué sentencia? ¿Sentencia solamente de la muerte temporal? ¿Qué sentencia más? Sentencia de la muerte eterna. Por eso que Cristo vino de emergencia, rápido. Él no se podía quedar un día más, una hora más. Él tenía que venir inmediatamente. ¿Para qué? Para librar al hombre, porque Satanás había venido a establecer su reino, su imperio de la muerte. Los hombres, la raza de Adán, estaban condenados a morir eternamente. Por eso Cristo vino con todo su poder. ¿Para qué? Para poder librarnos de la condenación de la muerte eterna. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez.
criminales? ¿Qué han hecho para ser criminales? Como criminales, dice. Lo que nos quiere decir ahí que el pecado que Adán y Eva cometieron era un pecado, alguien puede decir, pero un pecadito nomás. No, los altos requerimientos de la santa ley de Dios, o la santa ley de Dios, es tan justa, tan buena, que por eso que para los altos requerimientos de la ley de Dios, este pecado era una ofensa, era un crimen. Por eso que Cristo vino urgente. ¿Por qué? Porque nosotros, Adán estaba siendo enjuiciado, juzgado. En Adán nosotros también somos enjuiciados, tenemos un problema con la justicia divina. Ese problema. Y mucho más aquellos que no han creído en el Señor. Ese problema con la justicia divina está allí. Aunque te vayas, dice Salmos, aunque te vayas arriba, ahí lo vas a encontrar a Dios. Aunque te vayas a la profundidad del abismo, ahí vas a encontrar a Dios. En el mar, ahí va a estar Dios. Aunque te corras a donde sea, sigues teniendo problemas con la justicia de Dios si no has venido a los pies de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Dice aquí: pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanzas, aunque habían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar la victoria final. ¿Saben, hermanos? Antes de decir que van a volverse al polvo, ellos escucharon la esperanza de salvación. ¿Por qué tenían que volverse en polvo? Desaparecerse. ¿Por qué? Porque para que el ser humano exista, tiene que ser polvo y soplo de vida. Al volverse en polvo y al volverse el soplo de vida al cielo, quedaban como lo que dice en Abdías 16, como si nunca hubiesen existido. Eso se llama muerte eterna. Voy avanzando, dame unos minutitos. Mira, dice aquí, este conflicto de los siglos: todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. Esto es lo que pasaba con Adán también, y esto es lo que va a pasar con todos aquellos que rehúsan creer en la obra de Cristo. Por favor, el siguiente. Romanos 5:18 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué vino, hermanos? En Adán hemos recibido condenación. Dice a todos los hombres, no dice a los muchos, sino a todos los hombres. En Adán hemos recibido la condenación. Por favor, el siguiente. ¿Cuál era la situación de Adán después de su pecado? Esta era la situación de la raza humana después de que el hombre pecó. Por su transgresión se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol, a una partícula de alimento. Adán estaba allí, hermanos, condenados a morir. ¿Saben? Condenados a morir de hambre, condenados a morir de frío, condenados a ¿qué más? A morirse de asfixia. Así estaban Adán allí. Mira lo que dice el siguiente: en Adán perdimos el árbol de la vida. Sin Adán no perdemos nada. Nosotros estaríamos adorando a Dios en el jardín del Edén. Pero en Adán hemos perdido el jardín del Edén. El Señor lo sacó a Adán del jardín del Edén. Y saben, cuando Adán quedó afuera del jardín del Edén, dice aquí que estaba condenado, estaban Adán y Eva condenados a extinguirse de la tierra. O sea, la raza se hubiese desaparecido. Pero gracias al Señor,
Vamos un poquito, por favor, voy terminando con esto. El último versículo, Romanos 5:19. Lo que recibimos de Adán. Dice aquí, por la desobediencia de Adán, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué es constituir? Es establecer. Y cuando hablamos que los muchos fueron constituidos pecadores, estamos hablando de la pecaminosidad de la desobediencia. ¿Y por qué decimos que los muchos fueron constituidos pecadores? Salmo 51:5, que a veces este versículo, algunos lectores de la Biblia quieren sacarlo, ese versículo. Va a ser imposible. Va a ser imposible que lo sacan porque así está revelado, así está inspirado. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Somos pecadores desde dónde? ¿Desde que somos más grandecitos? No, la Biblia es bien clara, que somos pecadores desde que somos engendrados. Termino con estos 2 párrafos y quiero que escuchen esto. En Adán y en Cristo. Miren lo que estamos en Adán, lo que hemos recibido. Somos una generación de pecadores, un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. A veces nos duele esto, pero así es nuestra condición. Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron rebeldes, se volvieron atrás. Este párrafo dice, bendita el alma que puede decir, soy culpable delante de Dios, pero Jesús es mi abogado. He violado su ley. No puedo salvarme a mí mismo, pero puedo basar toda mi defensa en la preciosa sangre derramada en el Calvario. Estoy perdido, ¿qué dice ahí? Estoy perdido ¿en quién? Estoy perdido en Adán, pero fui restaurado en Cristo. Amén. Dios que amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo para que muriere, no me dejará perecer mientras esté arrepentido y contrito. En Adán dice, ¿cómo estamos? Perdidos, condenados a muerte eterna. En Adán estamos en el reino de Satanás, pero gracias a Cristo que vino desde el cielo, porque ha visto un gran problema, un gran peligro. En ese peligro estaba yo también, tú también, y muchos de los que no han creído en el Señor todavía están en ese peligro. Necesitamos del Salvador, porque en Adán hemos perdido todo. En Cristo todo vamos a recuperar. En Cristo vamos a recuperar el señorío primero, dice Malaquías o Miqueas. El señorío primero. Que Dios los bendiga. Amén.